Ahí sí está grabando, ¿verdad? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo anda Dimasa? ¿Bien? Buen día. Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, esperamos un poquitito, así se van conectando los demás. Quédense tranquilos que la estamos grabando, perdónenme que no grabé la anterior, les pido disculpas. Ahí la estamos grabando para que la tengan los que no puedan venir hoy. Esperamos 3 minutitos y arrancamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Si les parece, vamos arrancando, y de última, los que se vayan incorporando, enganchan, ni bien vaya empezando. Si no, háganme gesto con la cabeza si no se nos cuelga el sistema, pero si mal no me recuerdo, nosotros quedamos en los caracteres del contrato, ¿verdad? Es lo último que habíamos visto, me parece. En cuanto a los caracteres del contrato, yo les había dicho que es un contrato consensual. Bueno, hoy prácticamente la consensualidad se extiende a todas las contrataciones, digo, por las modificaciones que introdujo el Código Civil y Comercial. Es un contrato bilateral, por supuesto, no porque haya dos partes, sino porque nacen derechos y obligaciones para ambas partes, que no es lo mismo. En un contrato siempre hay dos partes, porque si no, no hay contrato. Es oneroso porque existen contraprestaciones recíprocas y equivalentes para ambas partes, no porque haya dinero o plata, sino porque existen contraprestaciones recíprocas y equivalentes para ambas partes. En un lado hay un asegurado que va a pagar una prima o una cotización, y por otro lado va a haber un asegurador que va a asumir el riesgo y que, de producirse el evento previsto,
va a tener que resarcir o cumplir con la prestación convenida. Es aleatorio, creo que esto, ¿se acuerda que lo hablamos? Digo, cuando nosotros hablamos de los contratos aleatorios, son aquellos contratos, creo que alguno de ustedes incluso lo dijo, cuyas ventajas o desventajas, o la existencia o inexistencia de sus contraprestaciones va a depender de que ocurra o no un acontecimiento incierto, ¿no? Que este es el caso. Alguna discusión se dio con el seguro de vida, dado que la muerte o el fallecimiento es un hecho fatal que se va a producir. Sin embargo, acá el alia se traslada a el cuándo, digamos. La incertidumbre se produce en que lo que sí no sabemos con certeza es cuándo se va a producir, ojalá que no se produzca dentro de mucho tiempo. Bien, es un contrato de ejecución continuada o de tracto sucesivo, porque está pensado, ustedes piensen, para que hay excepciones, pero el contrato, la naturaleza jurídica del contrato está pensada para que se prolongue en un tiempo más o menos prolongado de tiempo en su cumplimiento. Fíjense que se piensa un plazo donde esa compañía va a asumir el riesgo de que se produzca ese evento que se ha planificado, así que, por supuesto que es un contrato de ejecución continuada, es un contrato de empresa. Y bueno, acá esto toca también con lo que habíamos hablado de los presupuestos técnicos del sistema contractual. Acuérdense que hablábamos de la mutualidad, en este caso la mutualidad que podía ser real o presumida. Bueno, presumida ¿por qué? Porque hay una empresa que tiene un capital y ese capital es el que va a sustituir, entre comillas, a los aportes múltiples iniciales que podría tener el sistema de seguro en su forma más precaria o más rudimentaria. Entonces, la empresa es obligatoria, de hecho, la parte aseguradora siempre es una empresa. Entonces, ya tenemos que hay una parte que está obligada a ser empresa. Es un contrato de adhesión o de cláusulas predeterminadas o predispuestas. Bueno, ustedes se acuerdan que como todo contrato masivo, por la evolución que tuvo el contrato del seguro y se convirtió en un contrato masivo o en masa, eso siempre tiende a una limitación en la autonomía de la voluntad de las partes, y es que se presenta como condiciones generales predispuestas por una de las partes, que en este caso es la compañía aseguradora, a la que el asegurado o tomador acepta o rechaza, sin poder discutir ni debatir en forma particular cada una de las cláusulas, y lo que hace el sistema generalmente es sustituir ese debate o esa autonomía de la voluntad de las partes por el control del Estado, en el caso de nuestro sistema público, la Superintendencia de Seguros. Por supuesto es un contrato típico porque tiene regulación legal, hoy una ley especial, que ya la hablamos, el 7418, y con el tema de la formalidad, bueno, la unanimidad de la doctrina dice que es un contrato no formal, pero ustedes saben que tiene una exigencia, como toda operatoria de contratos en masa, la mayoría el sistema es escrito, porque son formularios a los que uno se presentan, y además de lo que hace a la práctica, la operatoria, que generalmente es casi siempre por escrito, la ley específicamente obliga a que haya una formalidad probatoria. Es decir, no formal, como ustedes saben, esa formalidad probatoria, el artículo 11 de la ley, lo van a ver más adelante conmigo, obliga a que la única forma de probar el contrato del seguro sea a través de la prueba por escrito o un principio de prueba por escrito. De mínima se exige entonces la escritura como formalidad ad probationem. Bien. Algunos autores hablan de que también sería como los caracteres de un contrato de buena fe, pero bueno, esto es porque la buena fe va a ser esencial en el sistema del seguro, porque al depender de tantas acciones, tanto por parte de la aseguradora, pero especialmente por parte del asegurado, y ese vínculo sea necesario de que sea buena fe, porque si no convierte el sistema en antieconómico. Algunos incluso hablan de que sería un último carácter, pero bueno,
Estos son los caracteres más significativos que les dije recién. Bien, nosotros la clase pasada vimos por encima lo que serían los elementos específicos del seguro. ¿Se acuerdan? Presupuestos técnicos, elementos específicos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles eran los elementos específicos del seguro? A ver, Yarusi, ¿se acuerda usted cuáles eran? No se ría, No me acuerdo. ¿No se acuerda? No me acuerdo. Qué desmemoriado. Qué desmemoriado. Pasó mucho tiempo, porque fue feriado. Riesgo puede ser Escuche. inconsiderable. ¿Quién habla? Perdóneme. Juan Pablo. Juan Pablo, dígame. Riesgo, prima, interés asegurable. Prima, cotización, según si es los seguros mutuales o no. Si es mutual o comercial. Si es comercial es prima. Uy. ¿Me escuchan ahí? Se me colgó, me parece. ¿Me escuchan? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Dijo riesgo, interés asegurable y prima. Perfecto. Tiene razón usted, Juan Pablo. Esos son los tres elementos específicos del seguro. ¿Me escuchan bien ustedes, verdad? Porque a mí se me cuelga un poquito. ¿Me escuchan? A ver, ahí Sí, sí me escucha. se escuchaba. ¿Se escuchaba? Sí, sí. Perfecto, bueno, entonces vuelvo con la camarita. Vamos a desarrollarlos, a estos tres elementos. Son importantes a la hora de que nosotros analicemos la forma de la contratación del seguro, y también van a ser muy importantes porque lo vamos a ver cómo se despliegan y se desarrollan y se regulan por la ley 17418 durante todo el proceso del seguro. Vamos primero con el interés asegurable. Si ustedes agarran la ley, van a ver que en el artículo 2, artículo 11, el 60, bueno, por supuesto que todos los artículos que hablan de específicamente los daños patrimoniales, siendo especialmente el 2 y el 60, los artículos que van a marcar el interés asegurable en la ley. En el artículo 2 de la ley, no lo copien porque lo tiene la ley, dice que el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgo, si existe interés asegurable. Fíjense, lo primero que dice. Puede haber contrato de seguros sobre toda clase de riesgo, porque acuérdense que lo que hace la compañía aseguradora esencialmente es asumir el riesgo, todo riesgo, siempre que exista interés asegurable. Y el artículo 60 dice que puede ser objeto de estos seguros, porque está hablando de los seguros patrimoniales, cuando habla de los seguros patrimoniales, dice puede ser objeto de los seguros patrimoniales cualquier riesgo, si existe interés económico lícito en que un siniestro no ocurra. Fíjense ahí, con el artículo el 2 y el 6 sale la configuración de la definición de interés asegurable. O sea, yo tengo que tener un interés económico lícito de que un siniestro no ocurra. Entonces, ¿cuál es la definición doctrinaria o dogmática que se le da al interés asegurable? Y se dice que es, voy a silenciar, se dice que es la relación económica, ahí está, la relación económica ilícita del asegurable, que es el potencial asegurado o tomador, respecto de un bien o de su persona, y cuando esta relación es amenazada o afectada, atacada por un riesgo. También relación económica ilícita del asegurable respecto de un bien o de su persona, cuando esta relación se ve amenazada por esto que decimos, la posibilidad o la potencialidad de un riesgo. Esto lo que hace, yo creo que algo se los dije por encima en la clase pasada, es escindirse de lo llamado contrato de apuesta o juego, ¿no? De la apuesta o juego, ahí fíjense, se divide o se distingue, porque si yo no tengo un interés económico ilícito en un bien,
y lo aseguro, y si le sucede el evento previsto, me van a resarcir a mí, prácticamente es una apuesta. Estoy apostando a que tal o cual bien de otra persona, de la cual no tengo ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación, le ocurra algún siniestro. Bien. El interés va a ser fundamental, fíjense, porque no es otra cosa que la material, es cómo se vincula, cómo materializo mi vínculo con el bien que quiero proteger. Entonces, el interés asegurable no deja de ser otra cosa que lo que quiero proteger. ¿Estamos de acuerdo? Que es mi relación con el bien, o con la persona. Por supuesto, es esencial para legitimar el contrato, así que va a ser muy importante. ¿Qué pasa en los contratos de vida? Bueno, esto yo hablaba de la persona. Acá hay alguna discusión doctrinaria, sobre todo respecto a cuestiones más vinculadas con la ética, es decir, ¿es susceptible de calificar que yo tengo con mi vida o con mi salud un vínculo económico ilícito? O sea, yo puedo decirlo. Puede ser la vida humana, puede ser un bien susceptible de evaluable en términos económicos, ¿no? La mayoría doctrinaria, para dar solución jurídica legal, extiende el interés en el seguro de personas, con distintas miradas y enfoques, algunos desde el punto de vista de la valorización económica, otros desde el punto de vista de darle solución o resarcimiento a quien padece alguna de estos tipos de daños en su persona o con la afectación de su salud, algunos desde un punto de vista social también, de cómo dar solución social a hechos que suceden, pero hay justificaciones jurídicas vinculadas con ese vínculo que uno tiene con su propia persona, con otras personas y con la salud. Lo mismo ocurre, ustedes lo han visto, en los resarcimientos de cualquier tipo ante daños y perjuicios sobre las personas, sobre la moral, etc. Ya lo han visto en otras materias. Bien, volvemos al interés asegurable. ¿Qué dice la doctrina? Digamos que cómo está compuesto ese interés asegurable. Bueno, ese interés asegurable está compuesto por un sujeto, por supuesto también por un bien, en el sentido amplio, pongámoslo, ¿no? Puede ser material o inmaterial, o metiendo también dentro del vínculo vida o persona, o salud, que hay una relación jurídica lícita entre el sujeto y ese bien, relación jurídica lícita entre el sujeto y ese bien, y que hay uno, o varios, o muchos riesgos que amenazan, o pueden amenazar a ese bien. Bien, a su vez, digo, el interés, por supuesto que va a ser determinado en el contrato, ¿no? Se va a determinar cuál es el interés de que estamos hablando, en la póliza o en la forma contractual donde previo a la póliza se individualice el interés asegurable. Por supuesto tiene que ser un interés cierto, tiene que haber certeza, digamos, de lo que estamos hablando. Debe existir, por supuesto, tiene que perdurar, mi interés económico ilícito con ese bien tiene que perdurar. Si lo vendo o ya no está más dentro de mi alia, o yo ya pierdo interés económico ilícito, por supuesto que esto afecta al contrato de seguro. Por supuesto, hablamos de la licitud, tiene que ser lícito, no puedo yo pretender asegurar un interés económico que tengo con algo que es ilícito. Son las características que tiene que tener ese interés asegurable desde el punto de vista de nuestro sistema contractual. Por último, como para cerrar interés y pasamos a riesgo, vamos a hablar del interés asegurable y la suma asegurada, o el valor asegurable. ¿Por qué? Porque ¿cómo les parece a ustedes que yo puedo cuantificar, dónde estaría cuantificado en el contrato mi interés asegurable, en un contrato de seguro? Díganlo usando el sentido común o con los que a ustedes se les ocurra de lo que saben de la vida, de la práctica habitual.
¿Dónde estaría el interés? ¿Dónde verías en el contrato el interés asegurable? A ver, Solari, usted que tiene atrás un pizarrón, seguro que sabe. Digamos, ¿dónde lo veo plasmado? Es la pregunta. En el contrato, ¿dónde estaría el interés asegurable? ¿Dónde lo vería? En una cláusula se me ocurre, pero no sé en qué parte. Puede ser en el precio que se va a pagar en el caso de que suceda ese hecho. ¿Y cómo se llama? El precio que va a pagar en caso que suceda el hecho. Piense, a ver, un contrato, está bien lo que usted dice, ¿eh? Piense en un contrato, por ejemplo, aseguro el auto. ¿Dónde va a estar? En el contrato. Sí, pero ¿qué parte sería? Si usted me dijera, a ver, ¿de dónde surge eso? Está bien lo que usted Pues, dijo, ¿eh? puede ser de la póliza. Está bien, de la póliza. Pero si usted asegura, por ejemplo, usted asegura un auto, ¿no? Y ese interés asegurable, que es el vínculo económico ilícito que usted tiene sobre el auto, ¿no? ¿Dónde estará ponderado en el contrato? A ver. En la prima, A ver, González. A ver, González, y después Juan Pablo. A ver, González. en la prima, el precio que pagas periódicamente. No, porque fíjese, la prima es el precio que yo pago por el contrato de seguro, que involucra un montón de cosas que lo vamos a ver más adelante. Pero la prima, si a usted, por ejemplo, mañana explota el auto, y a la compañía de seguro usted le dice, che, bueno, me tenés que pagar de la prima, y la prima son capaz que un precio ínfimo en relación con el valor, la relación económica ilícita que yo tengo con mi auto. A ver, Juan Pablo. Yo iba a decir la garantía que te cubre. No. El resarcimiento en caso de que se produzca el daño. ¿Y de dónde surge el resarcimiento en caso de que se produzca el daño? Del valor del bien asegurado. Ahí va, bien, Di Massa, gol. De la suma asegurada. O sea, el contrato dice, Ariel Bordasco aseguró un auto al valor de X monto. Y entonces, sobre la base del monto que está asegurado el auto, va a surgir, si la pérdida es total, va a ser el total. Si la pérdida es parcial, va a ser una parcialidad de esa pérdida proporcional al daño. ¿Está de acuerdo o no? Di Massa. ¿Coincide conmigo? Ah, perfecto. Me deja tranquilo, porque como hizo el gol usted, quería festejarlo. Bien. Entonces, la suma asegurada, o el valor asegurable, tiene una relación, un vínculo directo con el interés asegurable. Entonces, el contrato va a poner un monto, y eso es lo que va a reflejar el interés asegurable. Entonces, va a poner el monto máximo de la suma asegurada. El auto vale, pongámosle una suma, 4 millones de pesos. Ese es el monto máximo. Después, si el auto se destruye totalmente, me van a pagar 4 millones de pesos, deberían pagarme 4 millones de pesos. Si el auto se destruye parcialmente, va a ser un monto proporcional correspondiente al daño efectivo que se produjo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el interés asegurado se ve reflejado en la suma asegurada del contrato. Bien, ¿qué pasa si ese interés que yo tengo sobre ese bien, cuantificado económicamente, puede variar en el tiempo? ¿Qué opinan? A ver, Piovano, ¿puede variar? Sí, para mí sí. No me podía desmutear. Sí, puede. Y a ver, póngale un poquito de... De ejemplo, Claro. en auto se me ocurre que deja de valer lo mismo para mí con el paso de los años. Exacto. No es para usted sola, es para Claro. todos. Sí. Para todos. Exactamente. Bueno, hoy en un proceso inflacionario se ve claro eso. Todo el tiempo va cambiando. Entonces, vamos a suponer, yo celebré el contrato en marzo. Un contrato, aseguré un bien. ¿Es el mismo valor que aseguré en marzo que el de ahora? No, varió. Bueno, esa variación es en desmedro.
si me pasa como el ejemplo que dio la compañera Di Massa, me sucede y me tienen que resarcir por completo, el monto ya es menor. Entonces, sí, puede variar mi interés asegurable, mi vínculo económico ilícito con la ejecución, con el bien, puede variar. Lo que prevé la ley, fíjense, y esto lo vuelvo para que ustedes piensen, el vínculo operativo que tiene la ley con la cantidad de criterios bien técnicos y económicos. La ley establece, en el artículo 62 y siguientes, establece sistemas para ir modificando ese vínculo, porque entiende que puede pasar que el interés asegurable cambie. Entonces, va estableciendo sistemas para que se acomode. ¿Por qué establece sistemas para que se acomode? Porque lo peor que le puede pasar al sistema de seguro es que se descompagine la homogeneización que hay, o tiene que haber, entre interés asegurable, riesgo, sumas aseguradas y prima. Porque si no se rompe el sistema económico. ¿Por qué? Porque está todo basado en un sistema de estadísticas, que calculan exactamente cuántas veces y cuántos son los costos de las cosas que pueden suceder. Entonces, cuando ese sistema se desbalancea o se desequilibra, lo que produce es que el contrato de seguro empieza a convertirse en antieconómico o no sirve para cumplir el rol que está buscando. ¿Entienden? Por eso es que tiene tantos criterios técnicos y económicos el contrato del seguro, y por eso es que se auxilia tanto en la estadística. Por la estadística me va a decir con claridad si va a pasar, qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces, o me va a dar casi con una certeza bastante aproximada cuántas veces puede producirse ese riesgo y se puede convertir en siniestro, y lo mismo ocurre con el interés asegurable, que tiene que estar siempre reflejando la realidad con la suma asegurada. Entonces, ¿puede incrementar? Sí. Y también va a producir un desbalance en la prima. Fíjense, porque la prima yo voy a estar pagando un monto que está desactualizado con la realidad de la suma asegurada. Fíjense, toca todo, revienta todo ese correlato que tiene, esa homogenización o correlato que tiene que haber entre suma asegurada barra interés asegurable, riesgos y prima. Bueno, esa variación del interés asegurable, después lo vamos a ver que eso también va a pasar lo mismo con el riesgo, va a haber un sistema para también ir ordenando el tema de la variación del riesgo, se denomina en la ley infraseguro y sobreseguro. Infraseguro y sobreseguro. ¿Qué es el infraseguro? El infraseguro es cuando la suma asegurada es menor que el valor total del interés asegurable. ¿Escucharon? La suma asegurada es menor que el valor total del interés asegurado. A ver, ¿se les ocurre un ejemplo de eso? ¿A alguien? Suma asegurada menor que el interés asegurable. Y eso se puede dar con cualquier, por ejemplo, con los autos, con el tema de la inflación. O sea, que se aseguró tanta suma y hay una inflación de, no sé, 50% anual, 60%, y pasa a ser menor el valor. Exactamente. Es exactamente eso. Es decir, esa modificación, por supuesto, fíjense, ¿conspira con la realidad práctica del contrato? Sí, por supuesto que conspira. Entonces, obviamente, cuando esto no es perseguido o no busca, lo que generalmente se insertan son cláusulas de reajuste periódico del valor asegurado. Y se reajusta la prima, por supuesto. Se reajusta el valor asegurado y se reajusta la prima. Infraseguro. En caso de que se produzca el siniestro, el artículo 65, se produzca mientras existe una situación de infraseguro, lo que hace es que establece una regla proporcional. Después le dan el artículo 65, es decir, el asegurado va a absorber la diferencia, y cuando el siniestro es parcial, el asegurado siempre se va a indemnizar en la proporción que corresponde. Para evitar que reciba una indemnización desproporcionada, con respecto a las primas pagadas también. Porque si yo tengo que pagar el Estado real y la prima
es mucho inferior a lo que yo vengo pagando, está desproporcionado. ¿No? El 65 y un poquito el 62 hablan del sobreseguro. Acá es cuando una suma asegurada excede el valor asegurable o el valor del interés asegurable del asegurado. ¿No? La suma asegurada excede, es mayor. Bueno, en este caso, acá, si nosotros hablamos que el infraseguro conspira contra el sistema, es antieconómico, etc., y contra el operatorio de seguro, acá el sobreseguro estaríamos en otra condición. ¿Cuál sería un ejemplo de sobreseguro? A ver si les ocurre. ¿No? Dijo Dolores. ¿Cómo? ¿Qué dijo Juan Pablo? Es que se deteriora tu interés asegurable. Claro, exactamente. Ahí tiene un ejemplo. Es decir, por ejemplo, una pérdida rápida del valor del bien que tengo asegurado. La pérdida rápida del valor del bien asegurado hace que yo tenga una suma asegurada que es mayor que el bien que tengo asegurado. ¿Mm? Entonces, vamos al ejemplo de los 4 millones de pesos. Vamos a suponer, tengo un X bien que por alguna cuestión se deprecia su valor con gran velocidad. Entonces me queda que el seguro es mayor, la suma que figura en el contrato del seguro es mucho mayor al bien en sí. Y por supuesto la prima es mucho mayor, porque acuérdense que está todo concatenado, entonces yo estoy pagando una prima, vamos a suponer, de un bien valuado en 4 millones de pesos cuando el bien en realidad vale 1. Entonces yo también estoy despilfarrando plata en prima, ¿no es cierto? Porque está todo calculado. Bueno, en esta hay un despilfarro de prima, claramente. También hay, ¿cómo decirlo elegantemente, ahora que me están grabando? Hay como una especie de fomento al acaecimiento del siniestro, porque, o a la autoprovocación del siniestro, porque, por supuesto, al ver tanta diferencia entre la suma asegurada y el bien, quizá me conviene que ocasionalmente, sin querer, se produzca el siniestro, y eso, pónganse, conspira contra el sistema del seguro, ¿no? Lo vuelve, se convierte en peligroso, ¿no? Entonces, acá también pasa lo mismo, el sistema establece que las partes puedan requerir la reducción, porque también, en ese caso, el titular está pagando la prima de más. Y el sistema del artículo 65 establece, por supuesto, que todo un sistema en cuanto al resarcimiento para que se resarza el perjuicio real en caso de que se produzca. Por supuesto, también establece cuestiones vinculadas con el sobreseguro doloso, es decir, cuando yo en realidad, al momento de la celebración, lo que intenté es engañar a la compañía de seguro sobre el valor. Bueno, ahí lo que dice la ley es la nulidad del contrato. Por supuesto, la carga de la prueba va en manos del asegurado. Para cerrar, acuérdense, interés asegurable, relación económica ilícita del asegurable con el bien o su persona, acuérdense de la amplitud en los seguros de vida. Es cómo materializo yo el vínculo que tengo con el bien que quiero proteger de los varios riesgos que lo afectan. ¿Se entendió? ¿Interés asegurable? Bien, ¿vamos a riesgo? Una pregunta. Diga. En el caso del sobreseguro, como estuvo pagando un exceso de prima, esa prima que pagó en exceso, ¿se le va a reintegrar en las sucesivas cuotas? Por supuesto, una vez que cuando los sistemas de reacomodamiento, reevaluación, establecen también el exceso de las primas, porque si no habría un enriquecimiento ilícito por parte de la compañía de seguro. Bien, vamos al riesgo. Acá en el riesgo, espérenme un segundito, que mando un mensajito. Acá en el riesgo es un elemento, por supuesto, muy importantísimo, esencial del contrato. Si no hay riesgo, no hay contrato seguro. No puedo asegurar algo sobre lo cual no se encuentra afectado a uno o la multiplicidad de los riesgos. También está el riesgo establecido en toda la letra de la ley. Vamos a ir viendo algunos artículos donde lo nombran específicamente, donde establecen sistemas vinculados con el riesgo. El riesgo
lo vimos un poco en otra clase, pero lo vuelvo a decir, es la eventualidad, dice Alperin, la eventualidad prevista en el contrato. Es un hecho eventual, generalmente futuro, o casi siempre futuro, del cual puede derivar un daño o puede afectar la vida o la integridad física humana. Es un hecho eventual, del cual puede derivar un daño o puede afectar la vida o la integridad humana. Stiglitz dice que la probabilidad o posibilidad de que un evento dañoso se produzca, obviamente un evento dañoso que está previsto en el contrato, y que ese evento, la producción de ese evento dañoso lo que genera es que se ponga en funcionamiento todo el sistema de resarcimiento y cumplimiento de la prestación por parte de la compañía aseguradora. Si lo tenemos que poner en palabras más técnicas o desde el punto de vista económico, es todo suceso incierto, pero estadísticamente previsible, todo suceso incierto, pero estadísticamente previsible, que le va a permitir a las empresas de seguros prometer una indemnización o un resarcimiento en caso de que se produzca el evento que se previó. Fíjense ahí, les doy 3 definiciones para que podamos entender de qué se trata el riesgo. En realidad es esa posibilidad o probabilidad de que algo pase, que tiene que tener certidumbre, es eventual, pero tiene que tener certidumbre, y que tiene que recaer sobre ese bien, que es lo que va a poner a funcionar todo el sistema. Ahora, ¿todo riesgo es asegurable? No. No todo riesgo es asegurable. Y eso del riesgo asegurable y no asegurable es ponderado por todo el sistema práctico del seguro. Yo les contaba, y acá lo van a ver más que nunca, que los aspectos técnicos, operativos y económicos rigen el mundo del seguro, porque si no, no podría existir. Entonces, uno sabe que hay toda clase, por supuesto, de riesgos que pueden afectar mi interés asegurable. Ahora, o la vida. Ahora, no todo riesgo se va a poder asegurar, porque puede ser que algún riesgo sea antieconómico, sea imposible de asegurar. Y no haya compañía aseguradora que pueda sostenerlo. Entonces, para que el riesgo sea asegurable, la doctrina, y por supuesto en realidad la doctrina lo único que hizo es tomar la operatoria del seguro, toma algunos requisitos técnicos que tiene que tener. El primer requisito técnico es que tiene que ser objetivo el riesgo. ¿Eso qué significa que sea objetivo? Que sea ajeno a la voluntad de las partes. ¿Estamos? La autoprovocación o la provocación del siniestro va a producir la pérdida del derecho a la indemnización o a la prestación. ¿Estamos? Después vamos a ver los casos en particular, cuando desenvolvemos el contrato en particular. Pero en la parte general, tiene que ser la provocación del siniestro va a producir la pérdida del derecho a la indemnización o a la prestación. Es decir, si yo voy y destruyo el auto, por supuesto no va a tener derecho a la indemnización. Hay por supuesto, matices con la provocación culposa. Ustedes saben que la culpa, si el dolo está vinculado a la intencionalidad de la provocación, la culpa a no tener un deber de diligencia o actuar con negligencia. Por lo tanto, la provocación culposa va a quedar incluido en el riesgo en muchos casos por razones sociales, porque hay riesgos derivados, por supuesto, de la culpa, y ahí va a haber por supuesto que eso que haga hacer el sistema con la culpa también la va a incluir, pero esto va a aplicarse, por supuesto, en toda la homogeneización del sistema, produciendo un incremento de la prima, todo técnicamente calculable a través de la estadística. ¿Se entiende esto? Entonces la estadística va a calcularme, y bueno, va a aumentar la prima según la cantidad de veces que se produzca. Lo primero tiene que ser objetivo. Segundo, tiene que haber incertidumbre. Tiene que ser incierto si se va a producir, o la época o el momento en que se va a producir. Esto del carácter aleatorio. Tiene que haber un evento incierto. O sea, el riesgo tiene que ser incierto. Si no es si se va o no, sino cuándo. Después tiene que ser disperso, tiene que haber dispersión. ¿Qué significa la dispersión en términos del seguro? Significa que el riesgo no puede afectar a una masa de personas o cosas todas al mismo tiempo. O
sea, no puede haber un riesgo generalizado. Por eso generalmente, salvo decisión técnica de las empresas, no hay seguro contra la guerra, por ejemplo, o contra desastres naturales, porque es, por supuesto, imagínense, no habría ninguna empresa que pudiese sostener eso si es que se produce. La estadística, como otro requisito técnico que va a haber que auxiliar para determinar el riesgo. ¿Por qué? Porque la estadística me va a decir a mí, ya cuando el sistema esté operativo, en la operatoria del seguro, me va a decir a mí si el riesgo es asegurable y determinar si un riesgo es, como se dice en la jerga del seguro, malo o bueno. Cuando un riesgo, ¿cómo se hace para determinar? ¿Cómo hace una empresa para determinar si un riesgo es asegurable, si es malo o bueno, como dice la operatoria del seguro? Lo que hace es tomar algunas consideraciones vinculadas con la estadística, que son la frecuencia y la intensidad. Frecuencia e intensidad. ¿Qué frecuencia? Por supuesto, es ver la cantidad de veces que ese riesgo se convierte en siniestro. ¿Cuántas veces? Si la frecuencia es extremada, convierte un riesgo bueno en un riesgo malo. ¿Y esto cómo se calcula? Bueno, cantidad de siniestros vinculados con eso en el año. ¿Se entiende ahí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hay compañías, por ejemplo, que no aseguran el robo de bicicletas o de motos, porque por la cantidad de frecuencia que se producía o se producen ese riesgo. En alguna época existía los robos de los equipos de audio de los autos, ¿no? Ustedes son muy chiques, pero la gente sacaba un socotroco así, que lo llevaba como si fuese una valijita, y era bastante molesto, increíble, pero es real. Eso era porque te lo robaban. Entonces te lo sacabas así, te lo llevabas caminando. Hoy no existe, pero en aquel momento sí existía. Entonces había muchas compañías que habían determinado que no aseguraban equipos de audio porque era antieconómico y era riesgo más. Por la frecuencia, fíjense, la frecuencia. Esto, fíjense, es un dato técnico basado en la estadística. Hoy seguramente, si yo quisiese asegurar el equipo de audio, me van a decir, sí, por supuesto, pague más prima, venga, pase por acá, porque seguramente el robo de los equipos de audio debe ser ínfimo. Hoy quizás se roba más las cubiertas, que una cubierta sale más o menos como una casa. Más o menos. Entonces, fíjense cómo muta, ¿no es cierto? Bueno, esto también modifica. Primero la frecuencia. Segundo, la intensidad. La intensidad, es decir, si es muy grande, si el valor es tan grande que hace antieconómico el seguro, entonces yo no lo puedo asegurar porque es demasiado el valor, el monto sería demasiado grande para poder hacerme cargo del siniestro si es que se produce. El ejemplo más evidente u obvio sería, por ejemplo, asegurar un satélite o una nave espacial, no sé cómo se le llama ese cosito, porque el valor es tan grande que prácticamente tiene que bajarse valerse de muchas empresas para poder sostener con su capital, con ese aporte múltiple, el costo de si se produce el daño. Bueno, la intensidad generalmente lo que se hace para reducir la intensidad y permitir que haya seguro para algunas cosas que tienen un valor muy grande y muy difícil, que tienen mucha intensidad ese riesgo, es el coseguro. Es decir, varias empresas, o reaseguro, o empresas, o el coseguro con otra empresa, o el reaseguro del mismo riesgo por otra empresa más grande, para que haya varios
se puedan hacer frente del daño del evento ese si se produce. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, frecuencia e intensidad. Está claro que el riesgo, además, ese riesgo va a tener que ser individualizado en el contrato, un poco lo que hablábamos antes del interés asegurable, ser determinado, tiene que estar individualizado el riesgo. Ese riesgo individualizado va a ser seleccionado y clasificado para crear una homogeneidad de riesgos. ¿Por qué es esto? Porque de esa forma nosotros, creando una homogeneidad de riesgos, lo que hacemos es dividir los riesgos asegurables y los de no, para no darle cobertura por frecuencia, concentración e intensidad a los que no son asegurables. ¿Qué dice la ley nuestra? Yo les contaba, esto todo por supuesto es vinculado con nuestro derecho. La ley nuestra lo regula, artículo 2, 3, bueno, el 2 ya se lo leímos, el 60, se asegura toda clase de riesgo que puedan afectar intereses económicos ilícitos sobre un bien o sobre el patrimonio. El 128, el 61, bueno, un montón de artículos que específicamente van a hablar del riesgo, todo el sistema de lo que se llama, lo van a ver más adelante conmigo, la agravación del estado de riesgo. Es decir, ¿a ustedes les parece que el riesgo puede variar? ¿Puede variar el riesgo? ¿Puede? Sí, bien. Sí. Yo puedo, objetivamente, a ver un ejemplo de variación del riesgo, un ejemplo razonable, no tienen fruta. A ver, Y lo que vos decías del estéreo del auto, por ejemplo. está muy bien. Claro, incremento de inseguridad, por ejemplo. También que se haya modificado y que exceda lo previsible para la estadística, o lo previsible para la compañía de seguro. Por ejemplo, en índice de siniestralidad vial también, si fuese un automóvil, no es lo mismo, por ejemplo, conducir un automóvil en un distrito que tiene 3.000 habitantes y un parque automotor menor que en Mar del Plata o en las grandes urbes. No es lo mismo, la posibilidad, probabilidad, la estadística de que se produzca un evento dañoso es mucho mayor. No es lo mismo. No es lo mismo si yo tengo un vehículo para el uso personal que si es para el uso profesional. Tampoco es lo mismo. Obviamente estar 24 horas en la calle o funcionando, manejando, aumenta la probabilidad o posibilidad de que ocurra un evento dañoso. Entonces, hay un montón de cosas que hacen cambiar el riesgo. Vamos a ver después cómo es el sistema, lo van a ver mucho más adelante conmigo. Pero bueno, está claro que el riesgo, es importante que el riesgo sea determinado, como yo les dije, que esté claro al comienzo del vínculo del seguro, y exista, que sea real. No hay contrato de seguro sin riesgo, o sea que tiene que existir el riesgo. Tiene que ser un hecho incierto, por supuesto, ¿no? Tiene que haber incertidumbre, ya lo hablamos. Objetivo, tiene que ser ajeno a la voluntad de las partes, ¿no? Tiene que ser determinado, individualizado. Tiene que ser invariable, esto es lo que hablábamos de la variación o la agravación del estado de riesgo. El riesgo se tiene que mantener durante el contrato para que siga respondiendo a esa homogeneización o ese correlato que hay entre el riesgo, suma asegurado y prima, porque todo está atado. Yo les daba un ejemplo recién de la prima, el seguro según el lugar. No va a ser la misma prima si yo aseguro en un lugar de un menor índice de siniestralidad que si lo aseguro en una gran urbe. No va a ser la misma prima. Entonces, es necesario que yo sostenga esa equivalencia entre la prima, el riesgo, y que sostenga en forma invariable durante toda la ejecución del contrato. Y si varía, la ley y el sistema contractual prevé sistemas para volver a llevarlo al cauce correspondiente de la equivalencia. Por supuesto, el riesgo tiene que durar y permanecer durante todo el contrato. Si se deviene inexistente, no pasa nunca más, ese riesgo ya no existe más. O sea, además de existir al momento, tiene que sostenerse de una forma histórica durante todo el contrato. Si no fuese así, bueno, se deviene en nulo. Si desaparece durante la cobertura, seguramente se va a resolver
el contrato repitiendo las primas. Si disminuye, hay todo un sistema de adecuación o reajuste de primas y de suma asegurada y de las características del contrato. Perfecto. ¿Se entendió riesgo? Bien, vamos a la prima. Tercer y último elemento técnico del seguro, la prima. ¿Qué es la prima? No me digan la hija de mi tío, porque ¿qué es la prima? El precio del contrato del seguro. Exactamente. ¿Quién lo paga, Giovanna? El que contrata el seguro. Ajá. ¿Y quién es? El asegurado. El asegurado o tomador. Acuérdense, pueden ser distintas personas. El precio que paga el asegurado o tomador se denomina prima o cotización, dice el artículo 1 de la ley. ¿Por qué cotización? Yo no sé si se lo dije, pero se lo reitero, porque es para los seguros mutuales, ¿no? En los seguros sociales se llama contribución. Contribución seguros sociales, cotización de seguros mutuales, y prima en los seguros comerciales, como los que estamos estudiando nosotros. El artículo 1 amplió para que todo el sistema del seguro quede dentro de la definición del artículo 1. Bien. Las primas. La prima, entonces, es el precio del contrato de seguro, como es la contraprestación que cae en figura del asegurado o del asegurador, va a pagar ese monto para que la empresa asuma un riesgo. Y que si ese riesgo, que es eventual, incierto, lo que vimos antes, se convierte en realidad y se produce el daño o el siniestro, resarza o cumple la prestación convenida. ¿Estamos? Por eso yo pago a cambio de esa situación. Bien. Las primas por supuesto, van a estar determinadas por la autoridad de control. Esto, sépanlo, todas las pólizas, las propuestas y todo el sistema contractual va a estar homologado y controlado por la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Seguros. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la prima. La autoridad de control va a ir determinando, puede variar, por supuesto, va a haber pactos de variación que la autoridad de control va a evaluar y que pueden incluirse en el contrato, todo vinculado a lo mismo que dijimos. Si se modifica el interés asegurable, va a impactar en la prima. Si modifica el riesgo, va a impactar en la prima. Si se modifica la suma asegurada, impacta en la prima. Todo tiene que tener un correlato entre unas y otros de los elementos técnicos jurídicos del contrato de seguro. Bien. ¿Cómo se calcula la prima? Bueno, acá la doctrina divide, y también la operatoria del seguro, en dos digamos, estadios de la prima. Lo que se llama la prima neta o pura o técnica, neta, pura o técnica, y la llamada prima bruta o cargada. Prima neta, pura o técnica, y la llamada prima bruta o cargada. La prima neta o pura va a calcularse sobre la base de tres cuestiones. La primera es el riesgo asumido, o los riesgos asumidos. ¿Qué riesgos asumo? Pasado por el tamiz de la estadística. Esto que decíamos recién, bueno, ¿dónde estamos celebrando el contrato? ¿El índice de siniestralidad? ¿Dónde? ¿Qué? Si ¿alguien vio alguna vez un contrato seguro? Vamos a traer a alguien, le vamos a pedir que salga por Zoom, algún abogado que se dedique abogado que sea funcionario de alguna empresa de seguro para charlar con ustedes. Si ustedes ven el contrato de seguro, van a ver que tiene un montón de ecuaciones y a veces de normativas ilegibles que están vinculadas con esto, con todos los análisis casi económicos de ecuaciones que se hace respecto al cálculo del riesgo y qué rebote económico tienen para la incidencia de la prima y del interés asegurado. Entonces, primero, riesgo asumido. ¿Dónde estoy asegurando? Índice de siniestralidad, inseguridad, todo lo que dijeron ustedes acá. Segundo, el plazo por el cual asumo riesgo. Porque obviamente no es lo mismo si lo asumo por 6 meses, por 1 año,
porque la posibilidad o probabilidad de que el riesgo se produzca va a ser mayor. Si es menos plazo, va a ser menor, si es más plazo, va a ser mayor. Y tercero, el monto o suma asegurada o del valor asegurado, ¿no? Esos tres se ponderan económicamente, ¿sí? Y conforman lo que se llama la bruta prima pura o técnica. ¿Se entiende esto? Se pondera económicamente basado en cuánto vale el bien, cuántos son el plazo, la cantidad de riesgos y cuál es el plazo por el que asumo los riesgos. Y en esos tres casos se hace un cálculo económico y te sale la prima neta pura o técnica. A estos dos se le suma a la prima final, que es la que pagamos todos los que somos consumidores del seguro, lo que se llama dos requerimientos más que van a conformar la prima bruta o cargada. Y ahí se le involucra tasa de interés y se le involucra gastos administrativos y ganancia del asegurado. Tasa de interés, gastos administrativos y ganancia del asegurado. Todo eso se pondera y se calcula con un cálculo económico basado en, por supuesto, los primeros tres, y finalmente te da el precio final que va a pagar el asegurado, ¿no? Entonces, riesgo, plazo y monto o suma asegurada, los primeros tres de la neta de la pura técnica, de la neta pura técnica, y los dos, interés, gasto administrativo y ganancia del asegurador, conforman la prima final, que es la que va a pagar el consumidor del seguro. ¿Estamos? ¿Por qué divide en esto el contrato? Porque no dice la prima y punto. Porque va a haber ocasiones, según situaciones, conflictos o dificultades que se den en la ejecución del seguro, en que la compañía aseguradora, por ejemplo, solo va a cobrar la neta, o quizás si tenga que devolver, solo va a devolver la neta y se va a quedar con los gastos administrativos. ¿Se entiende? Entonces, para eso es que esta división que hizo la doctrina después va a tener incidencia en la operatoria del contrato de seguro. Todas estas primas son controladas y homologadas y aprobadas por la Superintendencia de Seguros. Fíjense que al final del camino, si ustedes ven, las compañías de seguros generalmente a misma suma asegurada, mismos riesgos y generalmente es misma prima. Hay diferencias, son ínfimas, que son las diferencias que se dan a la competitividad, digamos, ¿no? Yo quiero competir, entonces pongo un menor precio porque quiero vender más contratos de seguro. Pero no están tan lejos unas de otras, unas empresas con otras, en cuanto a esto, que siempre está homologado por la Superintendencia de Seguros. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entendió? Bueno, riesgo, interés y prima. Si nosotros seguimos el análisis de la ley, ya de todo lo que venimos hablando, vamos dividiendo en el artículo 4, 5, 6, el 4 específicamente, que habla de la propuesta, de cómo es la operatoria del seguro, cómo es la práctica, qué dice la contratación. Nosotros leemos el artículo 4 de la ley, que habla de la consensualidad, que dice que el contrato es consensual, lo categoriza. Habla un poco de cómo es la operatoria de la contratación del seguro. Yo les hago una pregunta, obviamente usando el sentido común, porque todavía no han visto el contrato. ¿Cómo piensan, cómo es hoy la operatoria del seguro si yo quiero contratar un seguro? Mañana, cualquiera de ustedes quisiera contratar un seguro, ¿cómo creen, explicado jurídicamente, ¿no? Más o menos, que sería el sistema de la contratación? A ver, ¿algún valiente? El asegurado es el que tiene el interés, entonces se dirige hacia la compañía y le comentan lo que quiere asegurar, y a partir de eso es que le van a hacer una oferta con los montos tendientes a asegurar. Está bien. Exactamente como dice usted, es un contrato masivo en masa, entonces realmente hay mucha publicidad. También hay muchos intermediadores, recuerde eso, lo vamos a ver más adelante, la ley 22.400 que trata específicamente el intermediador del seguro, llamado productor de seguro o asesor de seguro. Pero generalmente lo que se hace, o se entiende, como dijo la compañera,
que la compañía de seguros hace como una invitación a ofertar. Y es el asegurado o tomador quien va a realizar una oferta de seguro. Cosa que en realidad está todo predispuesto, entonces es raro. El asegurado propone a la aseguradora el contrato de seguro cuando va y se siente. Y finalmente la aseguradora acepta. Y ahí queda perfeccionado el contrato. Entonces, en el ejemplo que dio Valentina, es decir, el asegurado fue y se sienta en la empresa aseguradora, vamos a poner un ejemplo así medio obvio, la compañía aseguradora le pone enfrente predispuesto, es un formulario que dice propuesta, el asegurado propone la propuesta que le preimprimieron, y la compañía aseguradora acepta o rechaza el contrato. Si acepta, a ese es el momento en que queda perfeccionado el contrato de seguro. Esto está regulado en la ley, así lo dice. Fijémonos que es medio raro, ¿no? Que hay una propuesta, pero bueno, como es todo, como en la práctica contractual habitual, nosotros tenemos un contrato masivo, hay una nueva realidad que prácticamente es una contratación automática que vive el contrato de seguro, en donde los procedimientos se van sustituyendo, incluso muchas veces la póliza te la mandan por mail, y vos lo único que tenés es un ticket de que pagaste la primer prima, o pagaste un cupón para que te emitan la póliza. Digo, ¿no? Sistemas que están automatizados, en muchos casos la mayoría son electrónicos, o vos solo hablás con el intermediario, y bueno, sepamos que nosotros estamos estudiando una cuestión que por supuesto es lo que está regulado en la ley, y en caso de conflicto vamos a tener que, por supuesto, la ley es quien manda, pero que esto tiene una práctica que va mucho más rápido, y que cada vez los avances tecnológicos, la masificación, la estandarización, están yendo muy rápido, y en muchos casos van, esto es opinión jurídica, ideológica, si se quiere, en muchos casos van en retroceso de la libertad contractual, ¿no? O de la plena autonomía de la voluntad de las partes, porque cada vez más estandarización, más automatización, menos posibilidad de discutir nada, de leer nada, de mirar nada. Por eso ahí tiene que estar muy afilada la superintendencia de seguros o los espacios de control estatal, porque prácticamente el sistema funciona, digo, con una velocidad que muchas veces no coincide o no condice con lo que la normativa está explicando. ¿Me siguen? Bien. Entonces, una propuesta. Esa propuesta que me pone la compañía delante mío es una propuesta donde a mí me invitan a ofertarle a la compañía aseguradora, y ahí yo propongo, el artículo 4 dice que puede ser a cualquier forma, pero en realidad es una propuesta por escrito, ¿no es cierto? Y esto hay una resolución de la Superintendencia de Seguros que establece que la propuesta tiene que ser por escrito. Y esta propuesta, en la propuesta voy a plantear las condiciones generales del contrato. Las condiciones generales del contrato van a estar establecidas en la propuesta. Por supuesto que si bien la propuesta no va a integrar la póliza, sí puede quedar incorporada si las partes lo pidan, pero sí esa propuesta tiene que ser seria, como decía recién, tiene que estar formulada con la intención de obligarse, tiene que ser en forma definitiva, tiene que ser completa y vinculante, tiene que incluir los términos generales del contrato de seguro, obviamente no cada cosa específica y individualizada como sí lo va a tener la póliza, pero tiene que explicar más o menos, ¿no? Las características generales del contrato, el objeto, cuál es el bien, etc. Al asegurado esta propuesta no lo va a obligar hasta que no acepte la compañía aseguradora, ¿no? Bien, una vez aceptada la compañía aseguradora, como le decía yo, ahí es donde ese contrato consensual, acuérdense, los contratos consensuales son los que se perfeccionan o que producen efectos a partir del acuerdo de voluntades. Bueno, el acuerdo de voluntades, lo que va a requerir la ley acá es que la aceptación por parte de la compañía aseguradora sea manifestación positiva, no hay silencio acá. Tiene que decir por sí o por no. Si hay silencio, vale como no aceptación, o rechazo. Tiene que decir, ¿se aceptó o no aceptó? Bien. Una consulta, en caso de rechazo,
tiene que justificar, ¿hay alguna normativa que disponga que, capaz por la relación consumidil, de por qué le rechazan o por qué no le aceptan, o no hay nada previsto? Si en algún momento vincula con alguna disposición de defensa del consumidor, acá tenemos un tema con el contrato del seguro de defensa del consumidor, porque acá tenés una ley especial. Hay un debate, lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, todo lo que la defensa de los derechos del consumidor tiene un raigambre constitucional. Fue además tomado por el Código Civil y Comercial, el proyecto del 2015, así que estamos ante un derecho que tiene gran tutela jurídica y tiene una ley especial también. Ahora, en todos casos, por supuesto, juega, pero acá hay una ley especial donde a veces cuando hay diferencias entre la ley del consumidor y la ley del seguro, la jurisprudencia ha fallado diciendo que se tiene que aplicar la ley del seguro, que también tiene dentro de su normativa múltiples cuestiones vinculadas con la defensa del consumidor, pero no tantas como tiene el sistema. Por ejemplo, el plazo. Después lo vamos a ver, pero es debatido muchas cosas respecto a una y otra. Pero sí, como vos decís vos, si en algo perjudica, y bueno, podrá accionar si fuese en perjuicio del asegurado, o si su retardo en la contestación o la denegatoria fuese en perjuicio, bueno, todo va a ser materia probatoria. Pero en principio, por la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad de contratación, la empresa aseguradora puede libremente decir contrato o no contrato, ¿no? Bien. Esto en cuanto a la propuesta. El artículo 4 habla de la prórroga también. Es decir, si yo tengo un contrato vigente y quiero prorrogarlo en el tiempo, se termina su plazo, lo quiero prorrogar. Bueno, acá dice que la propuesta, en este caso con esto del silencio, dice que la compañía aseguradora la tiene que rechazar expresamente dentro de los primeros 15 días. Y si no lo hace, se da por aceptado. Acá hay una excepción al principio de que el silencio se interpreta como rechazo. Esto para evitar lo que dijo usted, Solari, es decir, el perjuicio. Ahí fíjese, el perjuicio es claro. Yo tengo un contrato de seguro y te pido la prórroga, no me contestás y después me rechazás, bueno, ahí el perjuicio se ve con mayor evidencia que en el caso, la propuesta que usted dijo, que también puede existir, ojo, puede existir también. Hay que analizar el caso en particular. Esto en cuanto a la propuesta en el contrato de seguro, artículo 4, y la forma de la operatoria. ¿Se entendió? Se presenta al asegurado, propone una propuesta que está predispuesta, la compañía acepta o rechaza, y ahí se da por conformado el acuerdo de voluntades. No es requerimiento para el nacimiento del contrato de seguro la emisión de la póliza. No, o sea, no hace a la existencia del contrato. Es necesaria, sí. Después van a ver cuando vean póliza, que incluso el asegurador la puede exigir que se le envíe hasta judicialmente. Es una obligación de la aseguradora emitir la póliza, pero no hace a la existencia. Una vez que propuesta más aceptación, tenemos acuerdo de voluntades, contrato consensual, tenemos contrato de seguro. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando yo lo quiera aprobar, acuérdense, es un contrato no formal, cuando yo lo quiera aprobar, si es que tengo algún conflicto, lo que voy a tener, ¿qué voy a necesitar si lo quiero aprobar? Algo escrito. Perfecto. Contrato escrito. Exactamente. Prueba escrita o principio de prueba por escrito. Entonces, algo voy a tener. Por ejemplo, algo, vamos a suponer que fui, como comentó Valentina, fui, me senté, firmé, no tengo nada, no me llevé nada, no tengo póliza, ¿cómo lo pruebo? Y si pagué, voy a tener un ticket de que pagué, y tengo que tener algo escrito, si no me dieron nada, que haga la existencia del contrato. Después, si yo pruebo la existencia del contrato de seguro, las condiciones, etc., lo voy a poder probar por otras formas probatorias. Pero la existencia del contrato de seguro la tengo que probar a través de una prueba escrita o principio de prueba por escrito. ¿Estamos? Nos quedan 20 minutos más, vamos a arrancar con reticencia. Reticencia. Este es un tema importante en la ley. Incluso fue
Bueno, mi concurso basó en este tema, cuando concursé para ser docente. La reticencia está regulada en la ley, en el artículo 5 al artículo 10, inclusive. Ya existía en el código la mirada y hay 1 millón de pronunciamientos doctrinarios, jurisprudenciales, de los conceptos, requisitos, límites. O sea, aparte de la definición, hay un montón de escrito y análisis doctrinarios y jurisprudenciales sobre este instituto de la reticencia o falsa declaración. Sería el nombre completo: reticencia o falsa declaración. Yo les voy a dar, para que ahora pensemos juntos qué es la reticencia, ¿no? Le digo algo, no lo decía tal cual como lo voy a decir yo, pero lo decía más o menos. Hay un jurista muy reconocido, italiano, del derecho mercantil, que se llama Vivante, que él decía que el asegurador no puede, piénselo hoy como empresa aseguradora, el asegurador no puede descubrir con sus ojos, o con sus propios sentidos, la totalidad de las circunstancias que pueden influir en la apreciación del riesgo sobre un bien. Si la compañía aseguradora no puede, esto que hablamos antes, apreciar con sus propios sentidos, con sus propios ojos, la totalidad de las circunstancias que pueden influir en la apreciación del riesgo. Entonces debe confiar en las declaraciones del asegurado. ¿Estamos? Debe confiar en las declaraciones del asegurado. Por eso el asegurado, por esto la buena fe, ¿se acuerdan que yo le insistí tanto en la doctrina? Por eso el asegurado está obligado a tener buena fe en las declaraciones que haga sobre las circunstancias para poder apreciar el riesgo, para las verdaderas condiciones del riesgo. Diciendo con exactitud todo lo que va a decir y diciendo todo lo que sabe. Diciendo con exactitud todo lo que va a decir y diciendo todo lo que sabe. Si falta el primero, es decir, no dice con exactitud, hay una falsa declaración. Si falla el segundo, es decir, no dice todo lo que sabe, hay reticencia. Esto decía Vivante, más o menos, y es la esencia del espíritu de la reticencia. Fíjense, ¿puede la compañía aseguradora, aún auxiliándose en la estadística, conocer todas las circunstancias que puedan apreciar el riesgo? No, en algunos casos no. Necesita de lo que le va a decir el asegurado tomador. Necesita que le diga la verdad, que le diga todo lo que sabe. Si el asegurador se sienta y no le dice la verdad, no le dice todo lo que sabe, y probablemente el contrate sobre un riesgo que no es el real. ¿Coinciden conmigo esto? Va, con Vivante, no conmigo. Bien. ¿Qué dice Stiglitz? Stiglitz decía, en la reticencia el asegurador va a silenciar la verdad. Eso es la reticencia. Omite. Reticencia, omisión. Omite circunstancias relevantes. En la falsa declaración, ahí lo que hace es que tiene una falsedad en la manifestación. O sea, hay una declaración distinta a la realidad. Falsa declaración o reticencia, fíjense, son cosas distintas, pero se tratan de la misma manera en este instituto. Va a ser igual, con los mismos efectos. Con algunas modificaciones vamos a verlo después, pero va a ser tratada en este capítulo, artículo 5 al artículo 10. Esto está fíjense, ¿por qué está pensado esto? Y porque si el asegurador cuando se siente omite decir todo lo que sabe, o me dice o me declara algo que no es la realidad de la apreciación de riesgo, a la empresa aseguradora o al asegurador le hace caer en un error esencial, porque está contratando algo distinto a lo que está contratando. Porque ¿cuál es la obligación principal de la aseguradora? ¿Cuál es? La más importante. ¿Asumir riesgos? Exactamente. Entonces, si mi obligación principal es asumir riesgos, y vos me mentís o me omitís circunstancias que son esenciales para la apreciación o valoración de riesgo, me estás haciendo contratar algo que no era lo que yo quería contratar. Me está generando un error esencial en la contratación. Incluso, lo vamos a ver más adelante, la doctrina involucra a la reticencia o falsa declaración en una especie de modalidad especial de los vicios de la voluntad, que ustedes estudiaron en otras materias.
porque mi voluntad está viciada como aseguradora, porque yo pensé que contrataba una asunción de riesgo X, y al final contraté una asunción de riesgo Y, porque mi parte co-contratante me omitió o me falsamente declaró respecto al riesgo. Entonces, cuando hablamos de reticencia o falsa declaración, va a ser vital de importancia el conocimiento del riesgo, y cuáles son las deformaciones o las variaciones que por acción u omisión me dan a mí en este conocimiento a la hora de celebrar el contrato, a mi compañía aseguradora. ¿Estamos? Conocimiento de riesgo y cómo lo deformo, ya sea por omisión o por acción, a ese conocimiento de riesgo. Para cerrar esta parte, digamos, conceptual, y vamos a la ley. En la reticencia se omite. Puede ser por culpa o por dolo, pero se omite informar sobre riesgo. En la falsa declaración se dice o se informa lo que no es verdadero. Generalmente la falsa declaración, habrá que ver, es con dolo, con intención. Estoy diciendo algo que no sé, salvo algunos casos que puede darse, pero generalmente hay dolo. Bien, vamos al sistema legal. Yo no lo quiero poner porque se me cuelga toda la computadora, toco algo y se cuelga todo. ¿Alguno tiene ahí, busca el artículo 5 y lo lee? Hay falsa declaración o reticencia, aún hecha de buena fe, y sigue el artículo. Acá lo tengo. Artículo 5. Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese cerciorado del verdadero estado de riesgo, hace nulo el contrato. Punto. Sí. Después Bien. sigue algo ahí de... No, quédese ahí, quédese ahí. Bueno. Fíjense, toda falsa declaración o reticencia de circunstancias desconocidas por el asegurador, aún hechas de buena fe. Entonces, que a juicio de perito hubiese impedido el contrato, lo hubiese modificado, si el asegurador hubiese conocido las verdaderas circunstancias que estaba contratando, hacen, dijo recién Erusi, nulo el contrato. Entonces, vamos a desguazarlo un poquito. Primero, tiene que haber entonces toda falsa declaración o reticencia. Tiene que haber una falsa declaración o una reticencia. Lo que dijimos antes que decía la doctrina. La información por acción o omisión no presenta un cuadro veraz al asegurador. ¿Estamos? Falsa declaración o reticencia. Entonces, para que haya falsa declaración o reticencia, ¿qué tenemos que analizarlo? Primero, vamos al primer punto en el análisis de la definición del artículo 5. Lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es? ¿Cómo es el mecanismo legal o qué establece la operatoria en cuanto a la información que me da el asegurado o tomador? ¿Coinciden conmigo? Bueno, ¿qué sistema les parece que establece hoy? ¿Cómo obtiene el sistema del seguro la información del asegurado? ¿Por peritos? Imagínense, si fuese por peritos, es un desgole contratar un contrato de seguro. Yo lo pensaba para después, en caso de que... Por declaración puede ser. Por declaración. Digamos, por relato de las circunstancias que conoce, de forma oral o escrita. Una entrevista. No, lo deja sentado por escrito y se lo entrega conjuntamente con el análisis del contrato. Hay dos sistemas. En realidad, más que por declaración, ¿alguien hizo un contrato de seguro alguna vez? No. En realidad, más que por declaración, imagínense, ¿cómo viene siendo el sistema? ¿Cómo viene siendo el sistema de seguro según lo que venimos charlando? ¿Cómo es? Escrito. Sí. No formal. Nos ponemos a hacer el contrato y, la cláusula 8 me gustaría tal. ¿Es medio así o no? Es predispuesto. Bien. La adhesión, claro. Me ponen un formulario. Entonces, ¿cómo se imaginan que va a ser la declaración? Que completé un casillero, digamos. Exactamente, termina siendo un formulario. La mayoría de los casos es un formulario o cuestionario.
Entonces me dan un formulario de cuestionario y yo ¿qué hago? Individualizo todo. Pim, 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 pongo. ¿De qué hablamos? Vamos individualizando. Sí, no, sí, no, sí, no. Lugar, etcétera, etcétera. Para ir. Y después la empresa, que es la que tiene todos los conocimientos, la que hizo inversión en la estadística, la que sabe todo, es la que me calcula los riesgos. Porque ningún consumidor del seguro es un técnico en seguro, no sabe de los riesgos. Nosotros no sabemos, o sea, calculamos cuáles son los riesgos, pero más o menos, ¿no? No tenemos precisión técnica sobre cuántos riesgos afectan a nuestro interés asegurable, no lo sabemos. Pero, ¿quién sabe? La compañía aseguradora. Entonces la compañía aseguradora, que sabe, porque invierte mucho, me pone un cuestionario al cual yo voy a contestar, y voy a decir... que la información esa que yo le voy a dar a la empresa, que tiene todo el andamiaje técnico, científico y de la estadística, es la que va a determinar suma asegurada, riesgos, cuáles son los riesgos que me caen, y la prima. ¿Coincide conmigo, Solari? Cuestionario. Este es el sistema más utilizado en el mundo. Hay otro sistema parecido a lo que dijo Tiago, que es el de una declaración, es decir, que una declaración espontánea del asegurado. Me sientan y me dicen, bueno, usted haga toda una declaración descriptiva del seguro, de las situaciones de que bajo su propia responsabilidad, de todos los riesgos que afectan al seguro. Esta es la menos utilizada porque obviamente lo que le decía yo recién, el consumidor del seguro no conoce todos los seguros que afectan. No sabría qué ponerle. En muchos casos quizás yo me siento y yo no sabría qué poner para ver cuáles son los riesgos. O pondría los que yo sé y me olvidaría muchos. Otra cosa que se utiliza es un sistema mixto, es decir, que haya alguna parte de declaración donde la empresa abre a la posibilidad de que uno declare espontáneamente todos los riesgos que conoce, y que después complete un cuestionario. Porque ese cuestionario, ahí se van a precisar todos los datos esenciales sobre el riesgo, todo lo que va a contribuir al sistema, cuáles son las cuestiones más importantes para calificar el riesgo. O sea, se va a hacer mucho más preciso. Y ahí sí, bueno, en ese cuestionario, contestando el cuestionario, es donde yo voy a tener la posibilidad de darle toda la información que me está pidiendo la compañía aseguradora. ¿Estamos? Entonces, la falsa declaración de reticencia, ¿cómo me pide a mí la información la compañía? A través del cuestionario, o de la declaración espontánea, generalmente el cuestionario. Es la forma que yo exteriorizo toda la información que tengo sobre mi vínculo con el bien y sobre los riesgos que pueden llegar a afectar al bien. Ahora, dicho esto que les acabo de decir, la mayoría de la doctrina dice que al fortalecerse la base técnica del seguro, y a perder un poco de importancia la declaración y crecer los cuestionarios que son redactados por las entidades aseguradoras previos a la contratación, que tienen una apreciación exacta del riesgo de lo que preguntan, y que estos son homologados por la Superintendencia de Seguro, lo que se produjo es que se redujo la posibilidad de que se produzca reticencia. No así la falsa declaración. ¿Por qué se redujo las posibilidades o probabilidades de que se produzca reticencia? Porque ¿qué marco tengo yo para omitir? Si me están poniendo un cuestionario, ¿cómo omito información? ¿Cómo omitirían ustedes información en un cuestionario que se me pusieron adelante? Y no respondiendo a la pregunta. Bien. Entonces, si tiene razón usted, si el asegurador o tomador no responde a la pregunta, no la contesta, no tacha tiki tiki como ustedes en el examen, y la compañía aseguradora la acepta igual, ¿de quién es responsabilidad? No hay una aceptación tácita. Si no hubiese rechazado el contrato. O sea, el marco de la reticencia se reduce casi en ínfimo, porque si yo soy compañía aseguradora y sé que preguntar, y usted es asegurado que no sabe que contesta lo que le preguntan, y no contesta, y la compañía aseguradora acepta igual el contrato, y bueno, hubo una renuncia tácita de la reticencia. Entonces, ¿qué dice la doctrina? Dice, bueno, prácticamente lo único que queda es la falsa declaración, es decir, yo miento, tacho una que no va, contesto algo que no es verdad.
la falsa declaración. La omisión con el cuestionario se reduce a su mínima expresión. Pero igual, para nosotros estudiamos el contrato de la misma manera, así que esto es lo mismo, pero fíjense cómo la reticencia, es decir, la omisión se reduce, lo que aparece con mayor fortaleza es la falsa declaración, es decir, yo contesto en el cuestionario algo que no es verdad. Bien. Segundo, que impida el contrato que lo modifique. Es decir, que el asegurado omitió, la omisión de esas circunstancias hubiese impedido el contrato o modificado. O sea, si la compañía aseguradora hubiese conocido lo que realmente, los verdaderos riesgos que atacan a ese bien, no hubiese contratado, porque esto que le decía el otro día, o si hubiese contratado, lo hubiese hecho con otras cláusulas, con otro contrato. ¿Por qué pone esto la ley? Y para evitar, digamos, entre comillas, la nulidad por la nulidad misma. Es decir, si a la empresa le era indistinto, no afectaba en absoluto, bueno, tiene que tener una incidencia. La incidencia es que no hubiese contratado, o que si hubiese contratado, lo hubiese hecho en otras condiciones. Bien. Ahora, lo falsamente declara, ¿qué dice la doctrina respecto a la magnitud de lo que yo falsamente declaré u omití? Bueno, en cuanto a la magnitud, hay algunos sectores de la doctrina que hablan de que tiene que haber un nexo causal entre la causa y el riesgo. Otros hablan de que tiene que haber una trascendencia en la circunstancia omitida o falseada, que tiene una gran trascendencia. Es decir, que tiene que tener expresamente la virtualidad para impedir el contrato a modificar sus condiciones. Por ejemplo, podría ser ejemplo de esto, de circunstancias que yo omito o falsamente declaro que hubiesen impedido modificado el contrato un montón, o omito o falseo sobre el interés asegurable, o sobre la individualización de la cosa, o que contraté por cuenta propia, pero en realidad contraté por cuenta ajena, o si tenía seguros vigentes con anterioridad, o quiebra, o si había siniestros sufridos que lo falseé. Por ejemplo, si dije, por ejemplo, que contrataba un seguro que era para uso personal y al final era para uso profesional, y la empresa no asegura en términos de uso profesional, o asegura en otras condiciones, ¿se entiende? Bueno, todas estas cosas son las que hubiesen impedido o modificado el contrato. Esto es muy importante. Si hubiese impedido o modificado el contrato, es la clave para determinar si hubo o no hubo reticencia. Bien. Tercer punto de lo que hablamos. ¿Quién va a ponderar estas circunstancias falsamente o esta omisión o reticencia que no conocía la aseguradora y que hubiesen impedido o modificado la contratación? Dice el artículo 5, juicio de peritos. ¿Qué es esto de los juicios de peritos que dice el artículo? Bueno, es muy debatido en el sistema. Hay muchos proyectos de modificación de la ley de seguros que modifican y quitan el juicio de peritos como prueba tasada o prueba exclusiva. ¿Ustedes recuerdan? ¿Están haciendo procesal civil o ya hicieron? O teoría del Estado. ¿Cómo se llama el nuevo elemento? Teoría del... ¿Cómo es? ¿Elemento de ahora? General del proceso, teoría general del proceso. Ahí está, teoría general del proceso. Está mejor. Teoría general del proceso, prueba tasada, prueba exclusiva, saben que es un sistema donde el juez no puede apartarse, utilizando su sana crítica, de la prueba que le establece la ley. La ley específicamente le exige una forma probatoria. Bien. En este caso es la prueba de peritos, ¿no? El juicio de peritos. Es decir, que va a ser a través, ¿qué voy a probar? ¿Qué va a tener que comprobar la compañía aseguradora a través de juicio de peritos? Sí, que existieron
circunstancias conocidas por el asegurado que fueron omitidas o falsamente declaradas y que estas circunstancias hubiesen impedido o modificado el contrato. ¿Sí? Esto es lo que va a probar el juicio de perito. O sea, un perito, ¿qué tipo de perito? Y perito experto en seguro, por supuesto. Un perito experto en seguro va a decir, sí, acá se omitieron circunstancias que eran conocidas por el asegurado, se omitieron falsamente declararon, y dada la operatoria de la empresa X, sí, es verdad, en otro contrato igual al de las cláusulas falsamente declaradas o omitidas, hubiese hecho otro contrato o no hubiese contratado. ¿Se entiende? Eso es lo que determinan los peritos en una prueba que es exclusiva, como le acabo de decir yo, ¿no? El juez no se puede apartar de esta prueba, ¿no? La jurisprudencia, además de decir que es una prueba exclusiva, tasada, como estamos diciendo, la prueba de perito, estableció que es insustituible para determinar la trascendencia o efectos de la reticencia o falsa declaración. ¿Qué significa? Prácticamente, si no hay juicio de perito que diga que hubo falsa declaración o reticencia, no hay que hubiese impedido o modificado el contrato, no hay reticencia o falsa declaración. Entonces, fíjense la importancia que tiene. Tercero, entonces, juicio de perito. Cuarto, en la definición, que el asegurador desconozca las circunstancias. Terminamos con esto y cerramos, pero terminemos. Que el asegurador desconozca las circunstancias. Está claro, si el asegurador hubiese conocido, esto lo dice la primera parte del artículo 5, si hubiese conocido, si estamos hablando de un vicio de la voluntad especial, es decir, un error esencial. Yo no conocía, y Aruzzi me mintió, y al final contraté riesgos que me falsamente declaró o omitió. Por lo tanto, si el asegurador en realidad yo conocía, no puedo después querer aducir una falsa declaración o reticencia si yo las conocía. Porque hay un error esencial. ¿Estamos? Es un vicio de la voluntad, que va a determinar la nulidad. En realidad es la anulabilidad, porque es una nulidad relativa, no absoluta. Pero bueno, después lo vamos a ver. Entonces, como decíamos recién, si el asegurador conoce el verdadero estado de riesgo, no puede decir que se le vició su voluntad. Y en algunos casos, si acepta tácitamente la contratación, conociendo, se habla de renuncia tácita del derecho a la invocación de la reticencia. Renuncia tácita al derecho a la invocación de la reticencia. Fíjense, es el ejemplo que poníamos antes. ¿Se acuerdan? ¿Cuál les parece que podría ser renuncia tácita? Una omisión de... O sea, no impulsarlo. ¿El qué? ¿Impulsar qué? ¿La reticencia? Si la conozco. Para mí, aceptar que deje el casillero vacío. Exactamente, ahí tiene una. ¿Alguna más que se les ocurra? Dejar pasar el plazo que tengo para impugnarlo. También, exactamente. Bien, David. Dejar pasar el plazo de impugnación, que podemos saber que es 3 meses, ahora vamos a ver la impugnación. Si dejo pasar el plazo de impugnación también. Otra que se suele emparentar es, por ejemplo, si hay culpa o negligencia de los que inspeccionan el interés asegurable y determinan los riesgos. Es decir, los famosos inspectores que tienen las compañías de seguro. Si no hizo una correcta apreciación del seguro, el estado de riesgo, también a veces se le impone de seguro. Bien, por último, en este análisis del artículo 5, la impugnación por parte del asegurado, que es lo que decía la compañera. El asegurado tiene que impugnar por falsa declaración o reticencia. La ley impone un plazo, que es de 3 meses. La ley va a tener un plazo de 3 meses para poder impugnar por falsa declaración o reticencia. 3 meses contados a partir de cuándo. A ver, ¿qué les parece? ¿De cuándo? A ver, Ardiles no dijo nada. Es de las pocas que la tengo con... ¿Qué dice usted? ¿A partir de cuándo le parece que puede ser? Usando sentido común. ¿Me repite la pregunta? Sí, ¿a partir de cuáles
3 meses. Me dicen que yo tengo tiempo para impugnar en un plazo de 3 meses. Soy compañía aseguradora. Desde que tuve conocimiento de Exactamente. la falsa declaración o reticencia. ¿Bien? Mm. Muy bien. Exactamente. Desde el momento que tomé conocimiento de la circunstancia falsamente omitida o declarada. Si no lo ejercita, pierde el derecho a valerse de este instituto, ¿no? Eso es lo que dice la ley con claridad. Es decir, tiene que impugnar sí o sí para que se pueda producir el proceso de esa impugnación y se trate y se determine si es que existió o no existió. Va a haber, en el sistema específico del caso de seguro de las personas, va a haber lo que se llama la cláusula de incontestabilidad, que va a establecer que, pasados los 3 años de celebración del contrato, el asegurado no va a poder hacer valer la reticencia, salvo cuando fuese dolosa, es decir, 3 años no va a poder. Pasado, recuerden, generalmente los contratos de seguro de personas son contratos plurianuales, porque están pensados, por supuesto, en un tiempo mucho mayor que el habitual contrato de daños y perjuicios, que son de plazos muchísimo más cortos. Entonces la impugnación va a ser importante para el sistema del seguro. Si no impugna, hay una renuncia tácita, puede tener renuncia tácita de ejercer el derecho a la reticencia. A partir de donde corre, como dijo la compañía Ardiles, a partir del momento en que toma conocimiento de la causa de la circunstancia falsamente omitida omitida o falsamente declarada. ¿Se entendió hasta acá? ¿Reticencia? Leen los artículos, lo seguimos con reticencia y falsa declaración en la clase que viene, el final, efectos, cómo se aplica el contrato final, y después yo lo voy a emparentar seguramente con agravación del estado de riesgo, porque son parecidos, con diferencia, ¿no? Fíjense, en este caso hay alguien que me está falsamente declarando u omitiendo respecto a la realidad de lo que voy a contratar de riesgo. Y en la grabación del estado de riesgo, acá no es que me mintieron o me mintieron al momento de celebrar, sino que con posterior a la celebración del contrato, ese riesgo cambió, que lo hablábamos recién que puede pasar. Ese riesgo cambió, son cosas distintas. En uno hay vicio de la voluntad, el otro no, es una causal de rescisión unilateral del contrato, ¿no? Cambió, lo puedo rescindir o adecuar, o puede haber cambiado por una cuestión ajena al asegurador, o puede haber cambiado por algo que el asegurado hizo. Por ejemplo, el ejemplo que tomábamos recién de reticencia, por ejemplo, es si contrató en un lugar y luego se mudó a otro lugar donde tiene mayor siniestralidad. Ahí no hubo falsa declaración de reticencia, me dijo la verdad cuando contrató, pero con posterioridad, por un hecho de él, se agravó, o de ella, se agravó el estado de riesgo. Son cosas distintas, pero es el reflejo de algo de lo mismo. Que tengan buen fin de semana. Bueno, nos vemos. Profe, sí, perdón. Yo tengo una pregunta, pero sobre el parcial. diga. ¿Vamos a poder ir con tema preparado o cómo va a ser la dinámica? ¿El oral? Sí. Siempre lo tomamos, la verdad le digo, nosotros siempre no tomamos con tema preparado. Tomamos con, si quiere le explico por qué. Tomamos con 2 preguntas, no sé si alguno rindió oral, no recuerdo acá alguien que haya rendido oral, pero hacemos una pregunta, si está bien pasás, y si no, no pasás, digamos, ¿no? O te paso a otra pregunta para ver si lo empatás.